¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de los residentes en el extranjero que tienen fuente de riqueza aquí en México. Y para ello contamos con dos grandes invitados, el contador Carlos Gutiérrez y José Eduardo Núñez. Pues muchas gracias, amigos, y bienvenidos a este programa. Un tema pues especial, ¿verdad? Porque lo habíamos dicho en el promo, pues con esto de la globalización, pues tenemos que ir tocando ese tipo de ingresos, ¿no? Y bueno, pues bienvenido, Carlos. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Lalo. Qué gusto tenerte aquí. Qué placer. Qué placer. Gracias, maestro. La verdad es que aquí con nuestros dos invitados de lujo, miren, aquí está la Chiquis, La ¿cómo se llama Chiquis, aquel? sí. Sí. El Chiquis. Y también el Chiquis, también. la Chiquis y el Chiquis, El ahí están Chiquis los y el dos también Chiquis. con nosotros. Nos pusieron el Chiquis aquí. Nos pusieron el Sí. Chiquis aquí, exactamente. ¿Sabías tú, Lalo, que la Chiquis es extranjera? No sabía, pero sí parece, la verdad. Sí, es extranjera. Fíjate que es extranjera y hay un gran paradigma al respecto de esto, porque Cadefi le paga salarios, pero es extranjera. ¿Crees que hay algún tema fiscal en este sentido? Sí, claro que sí. Primero que nada, maestro Telesforo, muy agradecido por su invitación. No había tenido la fortuna de hacer algún evento con usted después de un año y la verdad es que yo estoy muy feliz de compartir foro con usted, que este es su programa, y principalmente porque son temas que poca gente realmente los domina como usted, contador. Así que muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti, gracias a Carlos por aceptar la invitación. Y bueno, pues es precisamente buscar al especialista. Yo sé que tú tienes esa experiencia, lo mismo que Carlos, por lo que hemos platicado Claro. en alguna ocasión, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he buscado, capacitación con experiencia. O sea, platicarles a nuestros amigos lo que hemos vivido allá afuera, ¿no? Y entonces, pues sí me gustaría que pues, empezáramos a platicar, sobre todo porque pues, hay muchas palabras clave en este tema. ¿Qué son extranjeros? ¿Qué es residencia en México? Y los regímenes fiscales por los que deben pagar, como bien decías, la OSITA, ¿no? La Chiquis. La ¿Qué Chiquis. tipo de impuestos debe pagar? Entonces vamos a comenzar y bueno, si Y tú- también, perdón, contador, antes de que se me vaya, pues también es el agradecimiento por compartir foro, maestro No, al Carlos. contrario. Lo sigo también en sus cursos y la verdad es que se me Gracias. hace... Y en materia internacional, la verdad es que lo admiro demasiado. O sea, en todo, pero en materia internacional también. lo admiro Muchas gracias, mucho. Muchas Lalo. gracias. No. Y pues en efecto, Chiqui siendo residente fiscal en el extranjero, habría que valorar algunas situaciones. Primero, ¿realmente es residente? ¿Qué es lo que le da la residencia? Claro, yo creo que tendremos que empezar por ahí, ¿no, Lalo? Porque a lo mejor sí podríamos empezar por ahí, maestro Carlos, pero ¿y qué tal si es de otra nacionalidad? ¿Tiene que ver algo la nacionalidad? Por supuesto. De hecho, ¿qué te parece si empezamos, Lalo, definiendo cuál es la diferencia precisamente entre un residente en territorio nacional y un residente en el extranjero? Y de ahí nos metemos a las nacionalidades. ¿Qué te Con parece? todo gusto, claro que sí. Súper bien. Mira, específicamente nos dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 1 que van a ser sujetos de pago del impuesto en México cualquier persona física o moral que sea residente en territorio nacional. Pero también nos dice que los extranjeros, que aunque no tengan residencia en territorio nacional, obtengan ingresos con fuente de riqueza ubicada en México. Y de la misma manera nos dice que los establecimientos permanentes de extranjeros en México. Entonces, precisamente partiendo de esa base es donde nosotros tenemos la situación que va a estar bajo la premisa de estos aspectos. Entonces, para saber quién es residente en México, yo creo que lo primero que tenemos que atender es a los estándares internacionales de la OCDE. Recordemos que México forma parte de este club de Toby llamado OCDE y pues obviamente tiene que seguir ciertos estándares internacionales. A nivel internacional hay tres formas o hay tres situaciones que demuestran una residencia. De hecho, esto lo vamos a encontrar en los artículos 1 y 2 del estándar de la OCDE del año de 1995 en materia de lo que es acuerdos para evitar doble tributación. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, el primero, por nacionalidad. Así es. Ahora sí que, ¿de dónde eres? Pues entonces puedes tributar. Segundo, por tu lugar de residencia. Obviamente, si tú de ahí resides en X país, pues ahí tendrás que tributar, ¿verdad? Y el tercero sería por tu fuente de riqueza, dónde se ubica tu negocio. Entonces, partiendo de esta base, México hasta el año de 2021 solamente contemplaba dos. Contemplaba el de la fuente de riqueza
y contemplaba el de tu residencia y no contemplaba el de la nacionalidad. El de la nacionalidad fue incorporado al Código Fiscal de la Federación propiamente en el artículo 10 ya a partir de este año 2022. Fue donde lo incorporan al Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, precisamente lo incorporan por recomendaciones de OCDE, La OCDE, claro. propiamente. Porque sabes que, a ver, México, como que tu mesa está medio coja, ¿no? Como que algo le falta. Entonces México, sí, está bien, ya lo pongo. Y es ahí donde empezamos con esta situación. Sin embargo, creo que aquí hay dos regímenes que tenemos que cuidar. Primero, el del extranjero que obtiene un ingreso de México, y segundo, el del mexicano que obtiene un ingreso del extranjero, también conocidos como los expatriados, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, exactamente es donde nosotros vamos a encontrar esta situación, que es lo que vamos a tener. Entonces, aterrizando esto, básicamente tendríamos que entonces, en México vas a tributar si tienes cualquiera de las tres. Eres residente, tu fuente de riqueza es México, o eres de nacionalidad mexicana. Lalo, comentarios, ¿qué me puedes decir ahí? Yo nada más quisiera remarcar que la esencia de todo esto también viene en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como bien comentaba, maestro, cuando en la fracción primera dice que el residente en México, no habla de nacionalidad, Así residente en México, por todos los ingresos, independientemente de dónde provengan. Es decir, en México tenemos un principio que le llamamos, y si usted está de acuerdo conmigo, maestro, y también maestro Telesforo, el principio de la renta mundial. Así es. Es decir, aquí en este país acumulamos todos los ingresos independientemente de dónde provenga, de la fuente de donde provenga, del país donde provenga. Esto significa que por una parte, muchos de los que nos escuchan, a lo mejor vamos a estar brincando entre mexicanos, bueno, residentes en México y residentes en el extranjero. Muchos errores que cometemos al tener operaciones con residentes en el extranjero, por ejemplo, cuando vendemos un servicio o cuando tenemos operaciones, es solo considerar para efectos del pago de impuestos en México solo lo que realmente los ingresos que percibimos de México. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque este artículo 1, fracción primera, nos habla que debemos de acumular de todos los ingresos independientemente de la fuente de riqueza de donde provengan. Luego la fracción 2, la que me habla del establecimiento permanente, que hoy por hoy, a lo mejor tocamos un poquito de eso también, maestro, hoy por hoy ya todo configura un establecimiento permanente con las modificaciones que se hicieron a la propia ley en la reforma fiscal del 2020 y luego sus inclusiones de 2022, pues hoy podría considerarse que todo trastoca precisamente un establecimiento permanente y ya entonces pagaría el impuesto solo por los ingresos atribuibles a este establecimiento. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya la fracción tercera, los residentes en el extranjero por tener fuente de riqueza en el país, que es la fracción número tercera. Y ahí es en donde entra nuestro tema. El tema de lo que llamamos los expatriados o aquellos sueldos y salarios que se devengan por el hecho de los extranjeros que vienen a trabajar en el país. Son mis primeros comentarios, maestro. Claro. Y bueno, déjame agregar allí, déjame ponerle sal y pimienta al tema, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Recordarás, Lalo Telésforo, que en el año de 2020 se agrega también a la Ley del Impuesto sobre la Renta el artículo 4A y 4B, que nos habla de lo que son las transparencias fiscales y los híbridos. Mucha gente cree que estos dos solamente aplica a personas morales, pero no. Recordemos que ahora si empezamos, por eso digo, vamos a echarle sal y pimienta, si empezamos a hablar ahora del tema de lo que es beneficiario controlador, entonces eso nos puede traer de rebote a lo que nos acaba de comentar Lalo, claramente. Entonces, que a ver, ¿quién es el beneficiario final de esto? ¿Es Lalo? ¿Dónde reside Lalo? En México. Pues a ver, SAT, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo has cobrado a Lalo? ¿Qué pasó con los ingresos de Lalo? Claro, ¿no? Sí. Entonces, estos son una serie de conceptos que tenemos que comenzar a ver precisamente para entenderlo. ¿Por qué? Porque derivado de eso tenemos dos capítulos que hablan perfectamente de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos lo que es, ya enfocando a la persona física solamente, el título cuarto, donde nos habla el capítulo primero y el capítulo segundo de ingresos por actividades por sueldos y salarios e ingresos por actividades empresariales y profesionales. Mientras tenemos, por otro lado, el título quinto, que nos habla cómo deben de tributar el impuesto sobre la renta los extranjeros que obtienen ingresos de México sin necesariamente tener residencia o establecimiento en el país. Pero yo creo que aquí tendremos que empezar sin mayor preámbulo y en acorde con lo que nos dice Lalo, con definir, uno, ¿cuándo se entiende que tengo residencia en México o mi domicilio fiscal en México? Y dos, ¿cuándo se entiende que tengo establecimiento?
Porque solo para dejarlo sobre la mesa ahorita lo discutimos. ¿Sabías en este caso, Telesforo, que una persona física mexicana puede llegar a ser considerada establecimiento permanente de un extranjero? Entonces, esa parte desde ahí ya comenzamos a meter algunos menjurjes extraños de la ley. Y nos dice, a ver, espérame. Pues a ver, si soy persona física, supone que pues yo tengo mi propia tributación, ¿cómo puede ser que puedo ser el establecimiento permanente de la chiquis? Claro. Pues, ¿cómo? Y fíjense que es un tema súper apasionante e importante por la complejidad que tiene las situaciones. Y pongo un ejemplo práctico y claro. Tengo un cliente que este cliente hace operaciones y dice, necesito flujo de efectivo, voy a buscar un factoraje. ¿Sale? Entonces busca el factoraje, se encuentra con varios factorajes nacionales, pero se encuentra uno que es residente en el extranjero. Factoraje. Me piden que revise toda la parte documental y cuando reviso todos los documentos, ellos mencionan yo factoraje, voy a trastocar otros temitas, pero es para llegar al punto, no me toca el tema de CFDI. ¿Por qué? Porque yo soy residente fiscal en el extranjero y ustedes saben que para efectos de factoraje, ¿cuántos tipos de CFDI? Son infinitos. O sea, de mínimo son 15. En una operación de factoraje son entre 7 y 15 CFDIs. ¿De acuerdo? Depende qué tipo de factoraje tengas, pero bueno. El residente en el extranjero dice, ¿sabes qué? No, yo no tengo la obligación de emitirte ningún tipo de CFDI. Solo te voy a dar un documento simple, un comprobante simple. Ya haciendo el análisis me doy cuenta que en el contrato ponen una dirección de Polanco. Claro. Una dirección. Y digo, esto está medio raro. A ver, ¿qué tienes ahí en la dirección de Polanco? Ah, es una sucursal que no, para nada, es establecimiento permanente. Ok, vamos a analizarlo un poquito. Y sigo revisando el contrato y quien firma el contrato es una persona física residente fiscal en México. Entonces, espérame, estás actuando por medio de un agente. Claro. Y que para efectos fiscales es tu representante. Y eso configura, aunque sea persona física. Y firma por ti. Claro, y firma por él. El dato más importante, Claro. firma por ti. Y eso configura, sí o sí, establecimiento permanente. Claro. Por lo tanto, Claro. las obligaciones fiscales de la emisión de los FDIs de tu residente en el extranjero las va a tener que hacer la persona física. Así es. ¿No? Sí. Entonces, es importante, como lo comentas, maestro, también en el sentido de que son muchas aristas. Y antes de que continuemos, primero quisiera como que nos regresemos un poquito. ¿Por qué? Porque no sé si ha notado con nuestros colegas, con la gente allá afuera, muchas veces es difícil desde decir qué es para efectos fiscales que realmente tengamos un régimen de sueldos y salarios. O sea, ¿cómo entender que aquí en México tenemos sueldos y salarios? ¿Por qué? Porque hoy les pagas por asimilables, les pagas por honorarios o por reciclo y dicen es mi trabajador. Apenas en diciembre, una persona que le están pagando, él no sabe, el desconocimiento, esta persona le están pagando por honorarios sin que él sepa realmente qué sucede y me dice, oye Lalo, fíjate que me están pidiendo un CFDI por aguinaldo. Y yo, ¿cómo por aguinaldo? Sí, el concepto es aguinaldo y por favor le pones la retención de impuestos sobre la renta y la retención de IVA. Y yo, ¡qué error! Claro. ¿No? Entonces, contador Telesforo, ¿cómo entender toda esta parte de la relación subordinada primero en México para que lo traslademos a la parte internacional? Así es. Pues mira, Carlos y Lalo, era algo que estábamos comentando previamente a la grabación, que el acto o hecho generador primero debe prevalecer como un fondo sobre la forma, ¿no? Entonces, aquí ahorita el tema de hablar de los ingresos de residentes en el extranjero con fuente de riqueza aquí en México, etcétera, ya ves que te comentaba, siempre tenemos que tomar en cuenta primero cuál es el acto, el hecho generador. Claro. Y antes de que hablemos así de los residentes en el extranjero, primero decir, oye, ese residente en el extranjero viene a trabajar aquí a México. Cuando ya estamos hablando de viene a trabajar aquí en México, entonces ya estamos hablando del trabajo. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero elaborar ese contrato de prestación de servicios, ¿no? Bajo este régimen de sueldos y salarios. Y de ahí van a nacer todas las obligaciones. Y ya después viene el tratamiento fiscal. ¿Por qué? Porque lo que está prevaleciendo es una relación laboral. Como ahorita ya ves, tú mismo lo estás diciendo, el factoraje financiero. Ok, en ese acto jurídico dices, bueno, pues es factoraje, pero ya cuando empiezas a ver, o sea, el fondo es el factoraje financiero, pero cuando ya le empiezas a ver la forma, ¿qué dices? Terminó
en que sí se considera residente en México y que hay que emitir un CFDI. Claro. Lo mismo sucede en una relación laboral. Vamos a pensar que alguna persona la contratas, es residente en el extranjero y dices, bueno, quiero que me prestes tus servicios bajo el esquema de honorarios. Y empiezas a trabajar bajo ese esquema. Haces un contrato de prestación de servicios personales independientes, ¿sí? Ahí en un dado momento pues aplicas el título quinto porque todavía no es trabajador, ¿no? Pero si en un dado momento dices, oye, ¿sabes qué? Que realmente me conviene más que seas mi trabajador. Ahí entonces nace otro régimen. Terminas el de honorarios, título quinto, y entonces se inicia el de la relación laboral. Y ahí sí vienen todas las de la ley, en donde tienes que pagarle un salario, emitirle un CFDI, afiliarlo al Seguro Social, pagarle aguinaldo, todas las prestaciones. Aplica toda la ley, en este caso la Ley Federal del Trabajo, tal cual. No hay una diferencia o un tratamiento que se le tenga que dar. O sea, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones, o sea, todo lo que sabemos en materia laboral y asimismo en la seguridad social, porque era lo que te decía, no perdernos. O sea, haz de cuenta que en ese momento, cuando él ya es trabajador aquí en México, entonces ya le aplica la ley del Seguro Social. Oye, es que se siente mal el extranjero. Tiene que ir al Seguro Social para que le den una incapacidad. Y esa incapacidad, bueno, la disminuyes del programa SUA, o sea, todo el tratamiento que ya conocemos. Que yo aquí tendría una primera duda, si me permiten, es la obligación de dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social como residentes en México, pues es de los patrones desde el momento en que existe la relación subordinada. Sin embargo, para efectos de los trabajadores que vienen del extranjero, ellos tienen su seguridad social en el país de donde residen. El hecho que aquí vengan a México y solo reciban un dinero, ¿eso implicaría algún problema para efectos, por ejemplo, laborales o del Seguro Social? Bueno, aquí lo primero que tendríamos que agregar, Lalo Telesforo, yo creo que tendríamos que primero empezar por lo que define. Recordemos que al final del día la Carta Interamericana de Derechos Humanos es muy clara, ¿no? Y contiene un derecho muy parecido al que tenemos nosotros dentro del artículo 5 constitucional, que es el derecho al trabajo. Todos a nivel internacional, por lo menos por esta Carta Interamericana, tenemos derecho al trabajo. Entonces, de entrada, para definir tanto aquí en México como en cualquier otro lado del mundo a un trabajador, partimos de la subordinación. O sea, en todos lados partimos de la subordinación. Recordemos que aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1994 ya lo definió, en donde dijo claramente que subordinación es aquella potestad que tiene el patrón dentro de las horas de trabajo de mandar al trabajador en todo lo concerniente y relacionado con la ejecución del trabajo. Y correlativamente, obviamente, la condicionante que tiene el trabajador de atender a dichas instrucciones dentro de dicho horario, en pocas palabras. Sí, su jornada. Una jornada, ¿verdad? Entonces nos está hablando de básicamente tres elementos principales. Uno, una dependencia de órdenes. Es decir, que alguien me diga qué, cómo, cuándo, dónde hacer mi trabajo. Dos, una jornada laboral. Recordemos que en México la jornada laboral definida por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 58, podríamos poner un concepto en el que podemos decir que es el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del patrón. ¿Sale? Puede durar 8 horas, puede durar menos, puede durar más, con ciertas variantes, ¿no? Claro. 3, instrumentos de trabajo. Así es. ¿Quién le da esos instrumentos de trabajo? Si el que los otorga es el patrón, entonces estamos hablando invariablemente de que se dan las tres configuraciones básicas. El Seguro Social normalmente agrega una cuarta, pero esa cuarta, el Seguro Social, aunque está empeñado en siempre agregarla, en que siempre la toma, siempre, perdón por la expresión, y digo en el argot de los abogados, pues siempre le dan palo en el tribunal, que es la dependencia económica. Porque para el Seguro Social dice, a ver, a mí no me importa si alguien te dio órdenes o no, no me importa si te dieron los instrumentos de trabajo o no, no me importa si tienes una jornada de trabajo o no, tienes dependencia económica, para mí eres trabajador. Claro. Y pues obviamente cuando el patrón se defiende, pues siempre le dan palo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que realmente define, y varias veces así ha sido manifestado por la primera sala del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, varias veces ha dicho que lo que hace la diferencia entre una relación subordinada y una independiente es la subordinación. El mando. El mando. Entonces,
por mucho que pueda tener el 99.99% de mis ingresos de ti, pero si tú no me das órdenes, no soy tu trabajador. Claro. Obviamente hay vertientes, ¿sale? Hay vertientes. Pero precisamente desde ahí empezamos, ¿no? A nivel mundial, esto básicamente podemos decir que casi aplica en todos los países, con algunas excepciones, ¿no? Puede ser Cuba, Venezuela, entre otras, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los que estamos en la OCDE tenemos básicamente el mismo supuesto jurídico. Entonces, este supuesto jurídico exactamente nos trae a esa parte. A ver, la persona, el extranjero, vino la chiquis. Primero, lo primero que tengo que saber es, ¿vino o lo hizo por teletrabajo? Es lo primero que debo de saber. Lo segundo, si vino, ¿cuánto tiempo estuvo en territorio nacional? Lo siguiente que debo de saber, ¿tramitó su FM2 o su FM3? Y lo último que debo de saber, ¿la chiquis vino contratado por una empresa mexicana o vino contratada por una empresa extranjera? Es decir, vino a México, prestó el servicio en México, pero le pagó una empresa extranjera. Claro. Entonces, estos elementos que estamos ahorita platicando son los que nosotros tenemos que empezar a diferenciar para poder saber si verdaderamente la persona tiene que pagar o no impuestos en México. Pero son miles de supuestos, maestro. No, sí, claro. Miles de supuestos. Claro. Ahorita que hiciste este comentario, tocamos, si quieres, ya el tema de residencia. ¿Sale? Precisamente porque, y lo voy a poner sobre la mesa para el análisis, y esto, son trabajadores que vienen de, por ejemplo, de Canadá, ¿de acuerdo? Sí. Y ahorita comentó, maestro, el tema de las herramientas de trabajo. Okay. El artículo 9 del Código Fiscal de la Federación pues nos establece qué es la residencia para efectos fiscales. Y precisamente nos habla de las personas físicas en su primera parte, ¿no? Y de las personas físicas básicamente es en donde establezca su casa habitación. ¿Cómo entenderlo? Porque hay un cliente en donde envía a los expatriados, son canadienses, pero aquí en México esta empresa es dueña de un inmueble. Sí, sí. Y dijo, ¿y si ese dejamos que ahí vivan nuestros trabajadores que mandamos de Canadá? Entonces, ¿cómo considerar esta como prestación que se le da a estos trabajadores que vienen de Canadá, siendo residentes de Canadá? Si en México está un inmueble en el que el dueño es la empresa canadiense, entonces es un ingreso, es parte de las herramientas de trabajo. O sea, ¿cómo lo vamos a configurar ahí pues para que funcione, ¿no? Entonces, este artículo 9 del Código Fiscal establece en donde establezca su casa habitación, pero la mayoría pues son o sea, tienen su casa en el país donde residen y precisamente tratándose de trabajadores pues tienen casa habitación en México. Y este mismo 9 establece que entonces, teniendo casa habitación, 2 casa habitación en el país de donde son y aquí en México, pues entonces donde tenga su centro principal de intereses vitales, ¿no? Así es. Que en este caso es el ingreso más preponderante, ¿no? En uno de los supuestos, o precisamente en donde realice sus actividades, donde esté haciendo ahora sí que toda su chamba. Entendiéndolo así, es muy diferente hablar de residencia que hablar, por ejemplo, ahorita maestro que comentaba, del artículo 10, que es el de domicilio. Pero el domicilio lo vamos a dejar a un ladito para que nada más nos quedemos en residencia. Tratándose de residencia, entonces dice que si voy a ser residente en México cuando tenga mi casa habitación, pero de tener 2 en donde tenga mi ingreso preponderante o donde realice mis actividades, en este caso debemos de atender entonces el momento en que ¿cuándo vamos a considerar que teniendo alguno de estos 2 supuestos vamos a cuidar la temporalidad, los 183 días, por ejemplo? Claro. De hecho, mira, exactamente, y perdón que sea tan incisivo en lo que nos dice el estándar de OCDE del Acuerdo para Evitar Doble Tributación, y precisamente, ¿por qué? Precisamente algo que te marca este estándar es lo que acabas de mencionar. Dice, a ver, si una persona tuviera casa en 2 estados diferentes, dice, para considerar en cuál eres residente, lo dice bien claro, va a ser aquel, dice, y da 3 supuestos. Dijiste el primero, donde tengas tu mayor actividad económica. Así es decir, de dónde hay más dinero. De México, vamos a poner México, Estados Unidos, ¿qué te parece? ¿Quién te paga más? ¿De dónde sacas más dinero? ¿De México o de Estados Unidos? Dice, segundo, si el ingreso fuera equilibrado o no hubiera ninguno preponderante, que básicamente están tablas,
Dice, entonces se va a entender que eres residente de aquel lugar donde esté tu centro de intereses vitales, si no lo dijiste. Pero ahí da un concepto muy curioso del centro de intereses vitales, que no existe en nuestro país. Ese concepto más viene dentro del tratado de la OCDE, pero no viene dentro del Código Fiscal. ¿Cuál es? Que básicamente es donde dice que hagas tu vida. Dice, Sí. donde hagas tu vida. Que en donde estén tus hijos, en donde vayan a la escuela, si te Claro. trajiste a la familia, ahí es, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde van tus hijos a la escuela? Claro. Entonces, ahí va a ser tu residencia. Y el tercero que pone como precisamente lugar de residencia, nos dice, ok, el tercero es, si no tienes familia, porque puede darse el caso, ¿no? Que seas soltero y pues no hay familia, o sea, está su familia, pero están sus papás, pero pues ahí sí, eso sí desvinculan totalmente, ¿no? No tienes familia directa, o sea, no es tu esposa, no es tus hijos, no hay forma de tenerlo, los ingresos están equilibrados, dice, pues entonces el tercero es donde físicamente prestes el servicio. Así es. Ok. Que es donde esté la presencia física. Y precisamente luego ahí van a salir varios temas seguramente del aprovechamiento, ¿no? Así Porque es. si se aprovecha en México, pero yo estoy en otro país. Pero bueno, ya vamos ¿Qué es otro supuesto que trae ahí? Bueno, y entonces ya terminando, por ejemplo, el tema de residencia, ahora sí ya vemos. Viene el extranjero a trabajar. De entrada, pues es residente fiscal del extranjero, que hay que cuidar, pues que no configure residencia, que no configure alguno de los supuestos que acabamos de mencionar. Pero, por ejemplo, ahí traigo varios ejemplos prácticos que han sucedido y a lo mejor me gustaría saber un poquito su opinión. ¿Qué sucede en el caso de el expatriado, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Siempre sí me voy a quedar en México. Yo le hacía esta pregunta al maestro Telésforo porque ahí hay varios asegúnes. ¿Sabes qué? Yo llegué a México y como sabemos, y ya nos brincamos a título quinto en el artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hablando de sueldos y salarios, en la que establece que el pago del impuesto como sueldos y salarios del residente del extranjero, pues será por medio de 3 supuestos. Un ingreso exento, que es de 125,900 pesos, que no pagará; de menor a 1,000,000 de pesos, que pagará un 15%, o de mayor a 1,000,000, que pagará el 30%. 30%, ¿no? así es. ¿Qué sucede si en alguno de los supuestos configuro residencia fiscal? Y ahora ya sé que tengo la obligación de, como eres residente fiscal, pues no te había dado de alta en el Seguro Social, todo ese. ¿Sería de manera retroactiva? O sea, que venga el Seguro Social y diga, espérate, todo este tiempo fuiste trabajador. Sí, residente en el extranjero, pero configuraste residencia. En este momento, ¿se irían para atrás a obligarme a pagar estas cuotas patronales y demás? No, porque mira, acuérdate que en este sentido, Lalo, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta sí es muy claro, ¿no? Dice, a ver, para poder saber en qué momento se configuran los 183 días, recordemos que este plazo que bien mencionaste es consecutivos o no. Así es. Es decir, que puede ser que vine, estuve 2 meses, me fui a lo mejor 3, regresé, estuve otros 3 y así sucesivamente. O sea, entonces, en el momento que se computen. Pero, ¿de quién es la obligación de llevar esto? Dice que cada empresa o cada patrón mexicano que yo haya tenido en el caso de salarios tiene que llevar su bitácora, bitácora y tiene que expedirme una constancia de estadía. ¿Cuánto tiempo estuve en México? Inclusive dice, si tú contratas a un extranjero que ya estaba en México, le tienes que pedir la constancia anterior. Y aquí no estamos hablando de una constancia de salario, estamos hablando de una constancia de tiempo de residencia en México. Y precisamente, ¿por qué te lo dice esto? Que es como si fuera su carta de recomendación, ¿no? Claro. La empresa tal, el trabajador estuvo de tal fecha a tal fecha. A tal fecha, ¿no? así es. ¿Y esto para qué es, Lalo? Precisamente para que tú sepas si tienes como patrón la obligación de cumplir con inscribirlo de la RFC, darlo de alta ante el Seguro Social, etcétera, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque exactamente en el momento que se configuran. Recuerden que a nivel jurídico en México, y eso también lo contempla el Tratado para evitar la doble tributación entre México, Estados Unidos, etcétera. Esto es como tal que, bueno, ahí nada más apéndice. Amigos, si quieren saber cuáles son los tratados que tiene celebrado México de este tipo o tratados de intercambio amplios de información, consulten la resolución miscelánea en la regla 2.1.2. Ahí van a tener toda la lista de todos los países con los que México tiene un tratado de este tipo, ¿sale? Nada más como apéndice, porque si no se lleva en la parte del comentario, ¿no? Entonces, en este sentido, precisamente lo que nos dice el estándar en todo este tema es de que el momento en que se configuran esos 183 días, dice, entonces en ese momento la persona se vuelve contribuyente
de aquel estado. Es decir, en el ejemplo que teníamos, a ver, soy un gringo o soy un canadiense, tomando tu ejemplo, soy un canadiense, me mandan a México y estoy más de 183 días en México. Bolas, a partir del día 184, a ver, mijito, vámonos al Instituto Nacional de Migración, hay que sacarle su FM3 porque entonces ya no eres nada más temporal. Ya tendrías que empezar tu proceso de sacar el de residencia permanente. Claro. Y en ese momento, al sacar la residencia permanente, le asignan su CURP, como a todos, como la tuya, como la de Defro, como la mía, como la que tenemos todos. Y con la CURP, entonces ya podemos proceder a RFC, ya podemos proceder a registro del número de seguro social, para empezar a cumplir como cualquier trabajador, y ya lo sometemos a todo el título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero a partir del día 184 en adelante. O sea, no hay Que era lo que te retroactividad comentaba, y que ¿no? lo confirman. Sí, perfecto. Por eso decía, yo desde mi punto de vista es cuando nace esa obligación. Por eso decía el acto o hecho generador, que en este caso el hecho generador es a partir de ese día 184, ¿no? Excelente. Y el Seguro Social seguramente va a querer buscar la manera de decir, oye, pues, espérame, ya estaba prestando el servicio contigo. Ya Es que les pregunto porque Sí. ese fue un caso real. O sea, sí me tocó un caso real en el que el Seguro Social llegó a decir, espérate, ahora me vas a todo lo que no pagaste de cuota oro patronales. Obviamente se llegó al tema de no pago, pero ahí estuvo el Seguro Social. Sí lo quiso hacer. Ah, claro, no, el Seguro Social quiere hacer todo. Sí, bueno. De allá que lo logre, es Sí, diferente, exacto. ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, y acordémonos que también en esto de la relación laboral, de estos elementos que ya hablaste, Carlos, muy interesantes, que son los elementos de la relación laboral, ¿no? El mandato, como bien lo dijiste, que es la subordinación, el mandato, esa jornada que es el tiempo en que está a disposición, que también, ¿sabes qué? Que se le ha dado ese peso, de un trabajador, ¿qué es lo que se le retribuye? ¿Su trabajo? Su trabajo. ¿O el tiempo en que está? Pues yo digo que el trabajo en el tiempo que está. La mayoría hemos pensado que es el trabajo, Sí, claro. pero no, Es el el tiempo. Es el tiempo Así porque él, si no está haciendo nada, de todo modo le tienes que Pero no pagar. le pagas. Es cierto. Entonces, se le retribuye el tiempo. Y eso es uno de los elementos que también ha pesado en esta situación, de que, a final de cuentas, hay que dominar bien la parte de esa relación laboral. Y eso mismo sucede para con los expatriados, para con cualquier residente que venga a trabajar aquí en México. Tienes que tener ese contrato bien elaborado con las condiciones de trabajo para que le den vida a la seguridad social. Porque la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, ¿sí? hace, en ese artículo 12, hace referencia al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Y por eso prevalece la Ley Federal del Trabajo, que era lo que te decía. Un buen tip para todos nuestros amigos es que siempre que hablemos de una cuestión de trabajo, siempre pensemos primero en la Ley Federal del Trabajo, después en la Ley del Seguro Social, después en la Ley del Infonavit y después en la Ley del Impuesto a la Renta. O sea, porque es muy común. Oye, Así fíjate, es. de aquí podemos crear muchas dudas o hacer muchas preguntas. Oye, vino un residente del extranjero, se le contrató bajo el esquema de salarios y a los 2 meses fallece. Sí, claro. Y se le dio de alta en el Seguro Social, ¿no? Dices, bueno, pues se le dio de alta, ¿qué procede? Ah, bueno, pues procede una pensión para la viuda. ¿Estaba designada como beneficiaria? ¿Era la cónyuge? O sea, viene toda la aplicación de la ley. Oye, pues sí hay viuda, sí estaba registrada como beneficiaria, estaba la cuenta de apertura en la FORE, ¿no? ¿Qué va a hacer la viuda? ¿Va a tramitar una pensión? Sí, va a haber negativa porque apenas tiene 2 meses y falleció por riesgos de trabajo. Pero, por ejemplo, maestro, en el caso de que sí aplique, o sea, hablamos de un residente en el extranjero, ¿no? Tiene él su seguro social en el país de donde es, viene a México y la empresa mexicana dice, pues mira, para que no nos salga tan carito, te vamos a pagar menos del milloncito de pesos para que solo paguemos el 15%. Pero te damos de alta también el seguro social, o sea, todo bien configurado. Por el simple paso del tiempo y semanas cotizadas, pues puede tener una pensión o puede tener una jubilación. En alguno de estos supuestos, ¿hay alguna controversia por tener de su país de residencia este derecho y en el país en el que está trabajando este derecho? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, en el supuesto que usted comenta, en el caso que sí aplique la pensión, pero la viuda es residente en el extranjero, ¿tendríamos algún temilla ahí? Depende, porque mira, precisamente fíjate que esa es una asignatura pendiente a nivel internacional de la OCDE. Sí.
porque no en todos los países, no con todos los países de México tiene un convenio. Sí, sí, sí. Recordemos que el sistema de seguridad social mexicano, por lo menos en su contexto legal, es un sistema de seguridad de los más innovadores a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad social una parte la paga el gobierno, una parte la paga el patrón, una parte la paga el propio trabajador. Y no en todos los países tienen este tridente, ¿no? Sin embargo, precisamente eso mismo es lo que provoca el choque entre los sistemas de seguridad social de otros países con el mexicano. ¿Por qué? Porque pues, hay países donde todo está a cargo del gobierno como tal. O sea, el gobierno carga totalmente con la seguridad social. Así como hay países donde el trabajador carga totalmente con su seguridad social. Ejemplo, Estados Unidos. Y hay países donde básicamente el patrón carga con la seguridad social. Ejemplo, muchos países de Europa. El mejor de ellos, España. Entonces, eso hace que nuestra seguridad social choque precisamente con los esquemas de los otros países y provoca que no haya esta reciprocidad. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que con Estados Unidos, si el ejemplo que tenemos fuera de un gringo, básicamente tendría dos pensiones. La que le otorga el sistema de seguridad social de Estados Unidos y la que en su caso otorga el sistema de seguridad social mexicano. Y de esos casos hay muchos. Sí. A mí me ha tocado ver muchos de ese tipo. Sí, sí. Por ejemplo, con España no. Con España sí tenemos un convenio en el cual si un español viene a México a trabajar y viceversa un mexicano va hasta España a trabajar, sí hay un acreditamiento de semanas, etcétera, para que si pasa algún siniestro o lo que sea, solo uno de los dos estados atiende. Y obviamente que de acuerdo con este convenio, el que atiende es el del lugar de residencia. Es decir, se muere en México, nada más el Seguro Social tiene que mandarle un reporte al sistema de seguridad social de España, donde dice, mira, aquí en México tuvo tantas semanas, tuvo tales salarios, se aportó tanto, etcétera. Se lo manda allá y el que atiende es el allá. Y en el caso de tener Afore, con eso tiene derecho cualquier beneficiario a retirar el Afore. Claro. Seguramente lo que quería saber, Lalo, era si había esa exención, ¿verdad? Porque ya tiene seguridad social en otro país, se le exime. No, aquí en México no se les exime a nadie. Como bien lo dice Carlos, tiene que cumplir con todas las obligaciones y para eso se crea una cuenta, ¿no? Una cuenta individual. Y es en esa cuenta individual donde ya los recursos pues, se tendrían que mandar para aquel país o para según el que más le convenga, para poderse pensionar, ¿no? Okay. Interesante. No sé, maestro, si... Yo creo que estamos leyendo, ¿no? Sí. Pues vamos a aprovechar las preguntas. A ver, amigo Carlos, si quieres... Cuando vamos a ver, nos dice Hildy Castro. Buenas tardes. Si un empleado es enviado por la empresa a estudiar una maestría de 1 año en el extranjero, ¿se considerará residente en el extranjero? En mi opinión, depende del país al que vaya. Y depende mucho de si hay un tratado o no de intercambio amplio de información o de tributación. ¿Por qué? Porque recordemos que el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en su penúltimo párrafo, es muy claro, ¿no? Dice, a ver, si alguien se cambia de residencia fiscal, porque es un hecho que sí va a hacer un cambio de residencia fiscal porque es más de 183 días, tiene que dar un aviso al RFC y ahí empezamos con el primer tema, ¿no, Lalo? El aviso. Le dieron el aviso al RFC, ahora sí que nadie se acuerda de que hay que dar el aviso, ¿verdad? No, y aparte, no existe, si está de acuerdo conmigo, maestro, un aviso. O sea, lo que dice la ficha y lo que dice el trámite es simplemente baja las obligaciones fiscales. Así es. O sea, el aviso... Dale baja y pon un residente, y pon un representante. Así es, así nada más. O sea, haga de cuenta que cualquiera de nosotros puede hacer su aviso de cambio de residencia en el momento que se dé de baja de obligaciones, porque ese es el que considera la autoridad para efectos fiscales como cambio de residencia. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo en la práctica he hecho varios de ese tipo y lo único de diferente que tiene respecto a lo que hacemos, como bien decías, es de que pones el domicilio donde vas a vivir en el extranjero y pones en su caso un representante legal. Y digo en su caso porque no en todos los casos procede. ¿Sale? Es todo. Y ese es el cambio de residencia. Entonces, la regla es de que tú tienes que dar el cambio de residencia. Si no das el cambio de residencia, la sentencia es que sigas tributando en México por los 3 años siguientes a la fecha en que efectivamente hayas hecho tu cambio. Sí, en este caso de aquí esta persona que nos está preguntando va a estudiar. Así es. Se supone que a lo mejor tiene que tener una fuente de ingresos en el extranjero,
ya sea que se los manden de aquí o ya sea que allá Así es. lo labore. Entonces tiene que presentar ese aviso. Tendría que presentar primero ese aquí. aviso. Tendría que presentar ese aviso porque es muy probable, supongamos, mira, y te voy a platicar un caso concreto, ¿no? Un amigo lo manda el despacho precisamente a Nueva York, lo manda un año a Nueva York y pues resulta que pues se le olvida dar el aviso. Fíjate, contadores, se nos olvida dar el aviso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues él seguía percibiendo su salario, se lo pagaban desde aquí, desde México, aunque físicamente estaba trabajando en Nueva York. Y básicamente estaba allá porque pues, estaba con todo este tema de expatriados y estaba atendiendo a mexicanos que residían en Estados Unidos y que tributaban en México, ¿no? Y él no dio su aviso. Entonces, cuando regresa al año, pues resulta que el SAT le llega y le dice, oye, pues me debes impuestos. No, pues yo estaba allá. ¿Y tu aviso? Ah, caray. Y es un tema real. Sí. Le fincaron su crédito fiscal, tuvo que pagar. Pero ya de manera personal, porque me imagino que la empresa por los salarios que estaba pagando estaba haciendo retenciones. Sí, claro. O sea, la empresa mexicana tenía que cumplir con todas sus obligaciones. Así es. Pero él tenía una obligación, presentar su declaración. Y él anual. en Estados Unidos también estuvo pagando impuestos. Es que ese es el tema. En el caso particular de Estados Unidos y precisamente el último párrafo del 9, Así es. que te dice, 15 días antes de que te me vayas, presentas el aviso. Pero si no avisas, 3 ejercicios aquí. Pero Estados Unidos, que a diferencia de con otros países, nosotros con los otros países que son de la OCDE, pues tenemos el modelo convenio de la OCDE, pero con Estados Unidos tenemos nuestro tratado particular. Así es, nuestro propio. Porque Estados Unidos tiene su propio tratado. Que dicen que es de ellos, honestamente es, desde mi perspectiva, es el de la OCDE, nada más que Nada fifí. más, así es. O sea, como que le meten un Le pidieron poquito... unas cositas raras ahí. Pero dicen que es de ellos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Estados Unidos, maestro, va a decir, no, págame aquí. Claro, Y si quieres lo que pagues aquí, lo acreditas allá. así es. Pero Estados Unidos particularmente, y tratándose de sueldos y salarios, es primero aquí en Estados Unidos Y y, luego después en donde México. quieras. Así Aunque es. seas residente allá, en México. O sea, Estados Unidos es primero aquí y después de allá. donde quieras. Okay. Y exactamente ese fue el caso. O sea, le fincaron un crédito fiscal. Obviamente él hizo el acreditamiento de su impuesto. Ujú. Y sí pagó, pero pagó la pura diferencia en México. Pero el problema no fue la diferencia, fueron las multas Claro. que tuvo, más los recargos, más todo. Y todo por algo tan sencillo como un aviso, ¿no? Y yo, La tengo aquí emisión de una- un yo, aviso. yo aquí tengo una pregunta que la verdad, pues a lo mejor trae un poquito de jiribilla, maestros, pero es, ¿y este aviso puede considerarse espontáneo aunque extemporáneo? Es decir, nunca llegó la autoridad, pero haciendo la revisión al expatriado, o ahora haciendo la revisión, por ejemplo, al mexicano que se va a que cambia de residencia, oye, no lo presentaste, preséntalo de una vez. O sea, ¿podría caber la posibilidad de que pueda considerarse espontáneo que extemporáneo? Lo que pasa es que, en mi opinión, creo que ahí, acuérdate que ahorita hay todo un tema, y esto derivó de un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2017. Precisamente cuando empezó a darse mucho énfasis al principio de tipicidad. Tipicidad, sí. Entonces, ¿qué pasa con el tema de tipicidad? No es lo mismo decir extemporáneo que decir espontáneo. Ujú. Entonces, yo puedo tener extemporaneidad, claro, en cualquier momento, pero puedo ser espontáneo. Ujú. Entonces, al final del día no podemos equiparar los conceptos, porque la extemporaneidad es cumplir algo fuera de plazo. Así es. Es un hecho. Lo hagas bien, Que en lo hagas nuestro mal, está caso fuera es de plazo. extemporáneo, ¿no? Extemporáneo. Ujú. Pero de ahí es donde ya vendría el otro concepto. Si la autoridad me lo detecta, pues el mismo 67 dice, no, es espontáneo. No, te lo estoy requiriendo. Te lo estoy requiriendo. Pero si no hubo ningún acto formal de fiscalización, entonces es espontáneo. Y entonces ahí es donde entra el supuesto del artículo. Si es espontáneo, no te sanciono. Entonces, digamos lo que en este sentido sí podría presentar el aviso en cualquier momento. Claro. Yo desde mi punto de vista eso es lo más recomendable. Me han siempre hecho sí. esa consulta de que me dicen, oye, no he cumplido con la obligación X. Un caso muy común para mí que estoy en el tema de sueldos y salarios, no he timbrado desde hace 3 años. ¿Usted piensa que es no deducible la nómina? Le dije, mira, pues eso dice la ley, pero mientras sea deducible o no, primero presenta, o sea, de manera espontánea y extemporánea, cumple con ese requisito. Claro. ¿no? Ok. Y está timbrando recibos con fecha de 1 año, ¿sí? Que fueron pagos de hace 2 o 3 años. Pero más vale tenerlo. O sea, yo definitivamente siempre te va a ayudar, ¿no? Excelente. No, y aparte la Suprema Corte ya manifestó que no importa en qué momento lo timbres.
que es válido y es deducible. Es que esa es forma. Entonces, espontáneo. Es que esa Así es forma. Yo siempre lo he dicho. Está el fondo. Oye, tienes los contratos, se prestó el servicio, se pagó, se retuvo el impuesto, etcétera. Es forma. Y de hecho, el fondo prevalece sobre la forma siempre. Siempre. ¿No? Dice Avilla Avilla Silva. Silva. Bonita tarde, excelente contenido. ¿Podrían hacer una exposición de pagos de honorarios de extranjeros a personas físicas y morales residentes en México? Sí, claro. Pues mira, Sí, sin problema, pero a lo mejor algún par de comentarios, maestro. sí, de hecho, mira, en este sentido, cuando como tal una empresa extranjera te paga aquí en México honorarios, es decir, tú estando aquí desde México trabajando, que ahorita con el teletrabajo todo es posible, ¿no? Mi patrón es alemán, pero yo estoy físicamente aquí en México y todo por teletrabajo. Y me pagan por honorarios. Pues bueno, ¿cómo funciona ahí? Tú lo dijiste bien al principio, ¿no, Lalo? Pues yo soy residente en México. No importa de dónde venga el ingreso, yo tengo que pagar mi impuesto en México. Sin embargo, tenemos una excepción claramente marcada dentro del propio Código Fiscal de la Federación. Una de ellas lo marca el artículo 26 del propio código y otra la encontramos un poquito más adelante en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, precisamente en el capítulo de extranjeros, donde dice que cuando un extranjero sea patrón de un mexicano, pero el extranjero no tenga en México un establecimiento o base fija en el país, es el mexicano el que se tiene que encargar de pagar su propia contribución. Así es. Entonces, en este caso, esa persona que tributa por honorarios, pues digo, ahí no hay más que tiene que extenderle su CFDI al extranjero y tiene que acumular su pago provisión, bueno, hacer su pago de impuestos. Aquí nada más un dato importante. Los ingresos del extranjero no se acumulan en pago provisional. Se acumulan hasta la declaración anual. Correcto. Sí. Y también, hablando un poquito más amplio de esta pregunta, recordemos que también, para efectos, si no me equivoco, maestro, a partir del 2001, se elimina en la parte de tributación de los convenios para evitar la doble tributación, precisamente este tema de pago de honorarios independientes, pago de servicios profesionales, en donde no se elimina de todos los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque se mandan de manera directa al artículo 7, beneficios empresariales. Por lo tanto, en estas operaciones internacionales, el tratamiento es: yo pago mi propio impuesto, pero también no generaría ningún tipo de retención porque no la hay. ¿Por qué? Porque estamos beneficios empresariales, si no me equivoco, maestro. Así es. Y aquí digo, no lo preguntaron, pero creo que cabe el comentario, ¿no? Hace rato yo les decía, a ver, si yo soy un mexicano, me manda mi empresa a Estados Unidos y quien me pague es mi empresa desde México, en Estados Unidos no me tienen que retener. Sí. No pago impuestos a México. Ok. Pero no pago impuestos a Estados Unidos. No pago impuestos a Estados Unidos. Y viceversa. Si yo soy gringo, me mandan a México a trabajar, pero me paga mi empresa de Estados Unidos, no pago impuestos en México. Sí, porque el ingreso no fue pagado por una empresa mexicana. Así es. Y expresamente dicho por el artículo 12 y artículo 13 del estándar del Tratado para evitar doble tributación. Tenemos un caso que es muy conocido, las diplomacias, ¿no? Claro. En las embajadas, cada país manda representantes aquí a México que están en las embajadas. Esos países les pagan a esos diplomáticos. Obvio que a ellos no se les va a retener, a ellos se les exceptúa de la retención y de todas las obligaciones. Aquí nada más déjame hacer un comentario de calce. Recordemos que por lo que se firmó en la Convención Internacional de Viena, en lo que fue el año de 1954, se estableció precisamente dentro de este tratado los famosos consulados. Y este tratado reconoce que los consulados son una extensión territorial de cada país en el país contrario. Muy interesante. Entonces, técnicamente, ahí el supuesto es diferente, Telesforo, de los diplomáticos, porque no les aplica lo que estábamos diciendo nosotros, sino que ellos técnicamente están en su país. Ellos están trabajando en su embajada y es su país, es su país. de tierra. Entonces, por eso es que a ellos no les aplica Telesforo. O sea, como la embajada rusa, la embajada de Estados Unidos. Exacto, esa es la razón. Así es. Okay. Esa es la razón, pero es precisamente por este tratado. Perfecto. Del cual México forma parte, que este tratado vino después de terminada la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Que entre otros tantos temas tocó el de las embajadas y consulados. Sí, claro. ¿Sale? Bien, Lorena Álvarez, buena tarde, excelente tema. Pregunta: si estoy dado de alta en RIF
y en estos momentos vivo en Europa y tengo ingresos de Colombia, ¿cómo tengo que pagar mis Eso impuestos? está interesante también. Una transparencia en persona física. Sí, pero cañón. No, pues es que básicamente estamos, o sea, si estás en RIF, aunque vivas en Europa, acuérdate que nosotros para efectos fiscales estamos considerando la renta mundial y pagas impuestos aquí en México, si no me equivoco, maestro. Porque aparte, tiene tres cuestiones. Por una parte es RIF, es decir, significa que es contribuyente residente fiscal en México, está viviendo en Europa, que ese es otro supuesto, porque podemos caer emparejados en varios supuestos. La residencia tratándose de la casa habitación, la preponderancia de ingresos, y este es un ejemplo súper padre. ¿Por qué? Porque por una parte es RIF. Los ingresos de México no son preponderantes seguramente, pero vive en Europa. Pero en Europa está viviendo de los ingresos que recibe ¿de dónde? De Colombia. ¿No? Así es. Y de hecho, mira, aquí yo creo que lo primero que tendríamos que recomendar, bueno, lo primero que nos tendría que decir nuestra amiga es cuánto tiempo lleva ahí en Europa. Empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí lo primero que yo percibo, salvo mejor opinión de ustedes, es de que Lorena no dio su aviso de cambio de residencia. Es lo primerito que yo percibo. Y ya decíamos hace rato que al no haber dado el aviso de cambio de residencia, porque dice que sigue siendo rey. Exacto, aquí. Entonces aquí, 3 años aquí en México, ¿no? Por lo menos. Que Más por aparte, cierto, sí. si está de acuerdo conmigo, hubo reforma fiscal en 2022 para este artículo 9, en donde dicen ya no solamente tu aviso, o sea, hoy me tienes que demostrar que hay un tax ID, que realmente estás pagando impuestos allá, porque si no, aunque me des tu aviso y aunque estés allá, tú sigues pagando impuestos aquí en México. Y ya no son 3, en ese supuesto son 5, pero ¿qué cree? Son 5 hacia futuro. Hace 5 años. Y hacia atrás. Lo que pasa es que recordemos algo que originalmente eran 5. Ajá, sí. De hecho, hasta sí. 2021 siempre fueron 5. Pero precisamente lo que hicieron es, a ver, ¿quieres que nada más sean 3? Dame tu aviso y muéstrame tu tax ID. Así es. O su equivalente. No me lo muestras, entonces son 5. Así es. Que era como estaba originalmente. Entonces, lo primero ahí para nuestra amiga es, dio su aviso, si no lo dio, entonces paga impuestos aquí independientemente de que en Europa, en el país que esté pagando también contribuciones e independientemente de lo que Colombia le retenga. Que ojo, uno de los pocos países con los que México no tiene celebrado intercambio de doble tributación es con Colombia. Con Colombia. Ahí sí puede haber doble tributación. Lo que pague en Colombia, porque de ahí está saliendo el dinero, porque Colombia en su esquema fiscal sí tiene contemplado que no importa de dónde seas, si ganaste de Colombia, pagas en Colombia. Y más aparte el que tendría que pagar en Europa, más el que tendría que pagar en México. Podríamos llegar a una triple tributación. Sí, así es. Y todo por no haber dado aquí en México un aviso. Okay. Entonces, moraleja, que dé el aviso, que luego nos llame y nosotros le acabamos de asesorar. Exacto. Sí, y para que le vaya bien. Okay. Dice Kenneth Go. Saludos expositores, una pregunta. ¿Me pueden indicar para el cálculo de la nómina quincenal cuál es el cálculo correcto? Para calcular la nómina debo de tomar 15 días o el factor de 15.2 por el tema del promedio, ¿no? Le agradecemos mucho, gracias, saludos, maestro. Sí, bueno, mi opinión es 15 días con fundamento en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, que cuando los periodos sean de 7, de 15 o de 30, o sea, ahí ya te está hablando. Realmente una recomendación es siempre los contratos, tú manéjalos, el pago mensual será de, ejemplo, 10,000 pesos, mismos que se deberán pagar en 2 cantidades iguales, sucesivas iguales, que en este caso es de 15 días, ¿no? Esto del factor del 15.2, la verdad, o del 30.4, el 30.4 está marcado solamente en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y en algunos casos en Infonavit, ¿no? En algunos casos en concreto, para el tema, por ejemplo, de los créditos. Así es, sí. Solo ahí. Pero, y sí te lo dice, ejemplo, para calcular opcionalmente el ISR del aguinaldo de las primas, te da un procedimiento donde se utiliza el 30.4. Para convertir las tablas del subsidio para el empleo semanales, quincenales, catorcenales o decenales, te da un procedimiento que divide esa tabla mensual del artículo 10 entre 30.4, o sea, y así nos va diciendo algunos, pero es para efectos fiscales y es algo que siempre me ha tocado ver en algunos sistemas de nóminas que manejan el 15.2, ¿no? Y que yo les digo, bueno, desde mi punto de vista está mal, ¿no? O sea, lo correcto es manejar 7, 10, 14, 15 o 30. No, y esto del 15 puntos es todo un tema, sobre todo en materia de seguro social. Así es. Porque recuerda que es muy claro
lo que nos marcan los artículos 29 y el artículo 30 de la Ley del Seguro Social. Exacto, el La Seguro columna Social te vertebral. cobra por día, no te cobra por fracciones. Así es. Y tanto en incapacidades, ausentismos, es por días. Por eso yo digo, no utilicen el 15.2, Sí, porque no. luego hacen la retención del Seguro Social también sobre 15.2 y todo eso va. No, y se vuelve todo un caos, porque, por ejemplo, el trabajador cuando sea un mes de 31 días, pues va a estar feliz porque le vas a pagar más. Claro. Pero cuando sea un mes como febrero, que es de 28 días, pues va a decir, oye, ¿por qué me estás pagando de menos? Ujú. Y siempre andan peleando eso del último día, de los Así últimos es. días. Entonces yo la recomendación es 15, 15. ¿no? 15, 15 y 7, te 15 o evitas- 30. 7, 15 o Así 30, es. y paren de contar. E incluso a mí, cuando me han preguntado cuál es la nómina que realmente yo debería tener implementada, o sea, la periodicidad de las nóminas, siempre les he dicho que la catorcenal es una maravilla. Es la que más he promovido, porque tú ya sabes que cada 2 semanas, ya sea en lunes o en martes, o miércoles o jueves, te van a pagar tu nómina. O sea, una sí, una no, una sí, una no. Emocionalmente, tú haces tus finanzas y te sale mejor que estar, como dice Carlos, híjole, este mes trae 16, o sea, Sí, trae sí, 16 sí, y el sí, otro sí, 15 y sí. así. Sí, la se te famosa hace, se te quincena hace, larga, sí, ¿no? se te Sí. hace largo, sí. Entonces, pues vamos, mi comentario es 15. Y si nuestro sistema en automático dice 15.2, pues mejor cambiamos de sistema. No, la verdad, en esa parte todos los sistemas son configurables. O sea, no me ha tocado. Alguno que no se pueda Más bien, configurar. y sí les he dicho, bueno, si tú ya tienes ahorita el 15.2 para nuestra amiga que nos está haciendo la consulta, pues yo le diría, mira, pues haz el cambio en cualquier mes, o sea, coméntalo con tu jefe, chécalo con los trabajadores, y si no, pues en principio de año haz el cambio, o sea, modifica el contrato y simplemente no va a pasar nada. O sea, al final de cuentas vas a pagar siempre lo que marca la ley, ¿no? Bien. Bien, a ver, nos dice Paz Dalia. Buenas tardes, una pregunta. Si un trabajador trabajó 2 meses, ¿tiene derecho a liquidación o solo a finiquito? ¿Me pueden, por favor, dar el fundamento? Bueno, mira, aquí lo primero que debemos de ver es, uno, Como si lo corrieron o se exacto, renunció. ¿lo corrieron o renunció? Es que aquí yo digo, muchas veces ya en temas laborales, dices, es que el tiempo es, o sea, Aquí no, también va a depender del tipo de Del tipo contrato de que hay contrato, celebrado. sí, o sea, claro, así es. ahí sí les pedimos que nos den más información, pero vamos a pensar que es un contrato Indeterminado, pongámosle. Que es más indeterminado, ¿no? Entonces yo creo que si es indeterminado y la terminación fue sin causa imputable al trabajador, es decir, con responsabilidad 100% del patrón, sus 3 meses, en el caso de que no quiera reinstalarlo sus 20 días, que en este caso por ser 2 meses, ahí parte tenemos proporcional. una jurisprudencia que habla exactamente de parte Así es. proporcional, su prima de antigüedad igual proporcional y su finiquito proporcional. proporcional. Sí, Todos claro. estos cálculos, Carlos y Lalo, los pueden hacer aquí, digo, porque aquí en CADEFI tenemos un servicio de calculadora. calculadoras laborales y fiscales en donde vienen 25 formas de la terminación de la relación laboral. Aquí lo más importante es qué tipo de contrato tenía, ¿no? Y si fue como bien lo dijiste, una renuncia voluntaria o fue una causal de rescisión imputable al patrón, ¿no? Si fuera voluntaria, solo su finiquito. Sí, Y solo vámonos. su finiquito, que es la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional y de algunas prestaciones que tenga ahí. Si fuera pendientes. imputable al trabajador, vámonos con sus 3 meses. Así es. Y si entra en controversia con el patrón, pues ahí vamos a aplicar los 20 días por año. Y sí, y aparte la prima de antigüedad. La antigüedad. Sí, proporcional también a los días, que es algo que yo les digo, bueno, la prima vacacional, aunque son 12 días por año, hazlo proporcional a los días que elaboró, ¿no? Así es. Puede ser 48 días, puede ser, o sea, hasta de un día te deben pagar la prima de antigüedad si es que es por causa imputable al patrón, ¿no? Como lo es el aguinaldo. Nos pedía fundamentos, vamos a recomendarle a nuestra amiga que lea el artículo 43, 47, 48, 50 Así es correcto. de Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sobre todo el 48 y el 50, que habla de estas causales de la terminación de la relación laboral, ¿no? Muy bien. Creo que ya son todas las preguntas. Ok. Muy bien. Ok. Ahora, yo creo que tenemos que poner sobre la mesa una situación muy importante al respecto de todos estos aspectos, ¿no? Y precisamente vamos a hablar del esquema de lo que es el establecimiento permanente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un mexicano y de repente llega un extranjero y me dice, oye, Carlos, fíjate que me interesa el mercado mexicano, pero pues la verdad es que yo no quiero ir a México porque acá se escucha que en México matan y matan gratis. Entonces, pues, la verdad es de que pues, no quiero ir, ¿no? Entonces, pero pues yo sé que tú sí estás allá, yo sé que tú no sé cómo le haces de la prueba de balas o algo así, pero tú andas allí. Entonces, pues me interesa que tú me representes en México y
te voy a dar lo siguiente, te voy a dar $100 mensuales para tus gastos, llámese gasolina, llámese tener una línea telefónica, para que puedas andar visitando clientes. Y por cada contratación que se haga del servicio, te voy a dar una comisión de $50. Entonces, si tú en este mes logras contratar Comisión. 3 servicios, pues son $150 que te vas a llevar. Entonces, pues Carlos dice, pues, ¿sabes qué? Voy a tener horario que sea. No, totalmente independiente. Tú decides cuándo trabajas. Yo lo único que te pido es que por lo menos consigas una contratación por mes, para que tengas derecho a tus $100 de gastos, más tus $50 de tu comisión. No te voy a dar órdenes, no te voy a dar nada. Cuando llegue el momento de la contratación, se firma todo electrónicamente, directamente conmigo, y de ahí en adelante yo asumo todo el servicio, responsabilidad y todo. ¿Establecimiento permanente o no? Es que aquí, me voy a extender un poquitito nada más. Adelante, sí. Debemos entender el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sobre qué se considera establecimiento permanente, que es cualquier lugar de negocios, establecimiento, sucursal, etcétera, donde se realice la actividad. El artículo 3 nos dice lo que no se considera establecimiento permanente, que en resumen es lo que no está en el artículo 2, me decía mi maestro de internacional. Lo que no esté en el 2, eso no es establecimiento permanente. Sin embargo, en ambos artículos manejan un esquema en donde hay particularidades tratando del agente independiente o del representante legal. Y yo diría, si negocia y firma él, hay establecimiento permanente. Así es. Si negocia y no firma él, no hay establecimiento permanente. Así es. Y es ahí donde está el detalle, ¿no, Lalo? ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente, precisamente por esta mención que acabamos de hacer, y quise poner esto en la mesa porque es el más común. Es súper común. De hecho, yo atiendo a varias personas que tienen una característica parecida. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Básicamente, lo acaba de decir Lalo, a ver, tú puedes, en México, tú puedes llevar a cabo como tal, o firmas a nombre del tercero y asumes riesgos a nombre del tercero, eres establecimiento. Si tú negocias, incluso puedes hasta recibir, por ejemplo, hablándose de productos, ya ven que en muchas ocasiones compras, no sé, este celular, y en el instructivo dice, bueno, si tienes algún reclamo, llévalo a la calle Presidente Mazarik número 10. Y tú llegas ahí, pues llegas y pues, literalmente llegas a una casa, así como que pues, no tiene ningún logo de la marca, nada. Oiga, es que vengo a un reclamo. Sí, permítame. Y ahí te llenan una hoja. ¿Sabe qué? Mire, se va a tardar un poquito porque lo tengo que mandar a Estados Unidos, o lo tengo que mandar a China. Allá lo revisan y ya le digo yo el veredicto y en su defecto le mandan uno nuevo. Ahora después. Entonces, si tú nada más eres una oficina, aunque seas persona física, una oficina que llegas a recibir esto y lo mandas a Estados Unidos y allá en Estados Unidos se encargan de todo, entonces no eres establecimiento permanente. Así es. Pero basta y sobra con que tú digas, ¿sabes qué? A ver, yo te lo recibo, lo mando a Estados Unidos, pero si me dicen que te lo tengo que cambiar, vienes aquí mismo conmigo y yo te entrego uno nuevo. Aguas. Porque mantener inventarios del extranjero equivale a establecimiento permanente. Así es. Y lo que te paguen, entonces ya entra en toda la figura de esta situación. Y por ejemplo, maestro, en el caso de que son oficinas de representación. Y estas oficinas, mientras en lo que hay estas partes de negociaciones y todo eso, lo que hace el extranjero es, pues te fondeo. Sí, claro. ¿Este establecimiento permanente puede contratar trabajadores? Por supuesto. Y estos trabajadores solamente recibirían el ingreso de la parte que fondea el extranjero. ¿No tienen ahí un temita de tributación estos trabajadores por recibir ingresos de una matriz que es del extranjero, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, hace rato Lalo lo decíamos, ¿no? Ahí tenemos que explicarle a los extranjeros que, no les van a meter nada, pero que ellos tienen que pagar su propio impuesto. Por eso en este supuesto siempre es recomendable, mejor sí tener a un representante legal, ya que el representante legal, aunque el extranjero no funja o no tenga un establecimiento, el representante legal en México es el que se encarga de cumplir cualquier obligación fiscal. De hecho, tú lo comentaste hace rato, ¿no? La obligación que sea llevar contabilidad, pedir comprobantes fiscales. Y es que impuestos. en general no habría por qué tener, si lo analizamos bien, miedo a que exista un representante legal, porque el impuesto solo se paga por el ingreso atribuible al establecimiento. Así es. Pero yo puedo firmar, soy establecimiento permanente, puedo negociar, puedo contratar trabajadores, pero mientras no voy a pagar impuesto porque no he generado ningún ingreso atribuible al establecimiento permanente. Sí, mira, aquí hay algo muy interesante que me estoy acordando, ejemplo de los sindicatos. Ellos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta.
¿verdad? Sin embargo, sí son retenedores el hecho de tener trabajadores residentes en México, y ahí es donde te digo, siempre tiene que prevalecer el fondo. O sea, ¿están prestando los servicios? Sí, sobre un salario, mandato, etcétera. Entonces vienen todas las obligaciones. En el caso de algunas empresas que manejamos, solamente somos retenedores y pagamos cuotas de seguro social. Párale de contar. Entonces, lo mismo sucedería aquí. Digo, aunque no seas contribuyente, de todos modos debes tomar en cuenta que las obligaciones laborales tienes que aplicarlas conforme lo marca la ley, ¿no? Y la de seguridad social. Así es. Sí. Y también me gustó el ejemplo que estabas poniendo, Carlos, porque hablabas, Carlos va a recibir $100 para sus viáticos, gastos de oficina, pero aparte sus 50, y lo dijiste tú bien claro, como comisión. Así es. No es una prestación de servicios personales independientes como comisión, porque está condicionada a una prima o a una cantidad sobre una venta, ¿no? Y es o un acto mercantil, por lo menos aquí en México, ¿no? Así es. Y eso me gusta porque siempre hay que dejar en claro que en alguna ocasión comentamos, en todo tipo de servicios, siempre hay que identificar si es mercantil, si es civil o si es laboral. Porque decíamos en algún ejemplo, no sé, con el maestro Jorge, a quien le mandamos un saludo, decíamos, desde el momento en que tomas una micro, ¿sí? O un camión, un taxi, ahí hay una prestación, hay un contrato, Así ¿no? es. Estamos platicando de eso y sí se identifica. No, y mira, por ejemplo, les voy a poner un caso y para todos nuestros amigos que creo que ilustra mucho esto que estamos ahorita platicando. ¿Por qué? Se da mucho, sobre todo, yo manejo mucho cliente maquilador. Entonces, se da mucho en la frontera, ¿no? A ver, pues yo mando el producto de Estados Unidos, lo mando a México para que aquí lo maquilen. Pero, pues obviamente, a mí, yo gringo, me interesa pues saber que el maquilador realmente lo está haciendo con la calidad que le estoy pidiendo. Entonces, contratan aquí en México empresas que le llaman sorteadoras, así les llaman. Le llaman sorteadoras. Okay. Entonces, digo, nosotros aquí en la zona centro del país decimos sorteadoras y pensamos en la Lotería Nacional o cosas así, ¿no? Sí, no, es que sí. pero en Los en la casinos frontera y todo eso. Sí, pero en la frontera de sorteo y significa que es una persona que va a hacer pruebas muestra. O sea, son pruebas muestras de producto, por eso se llaman sorteo, porque hacen un sorteo de qué productos voy a estar sacando para estar viendo que estén bien hechos, ¿no? Okay. Por eso se llaman sorteadoras. Entonces, ellos llegan, hacen el servicio, prestan el servicio aquí en México. Es una empresa mexicana que presta el servicio aquí en México a otra empresa mexicana, pero que al final del día, quien les paga no es la empresa mexicana, es la empresa extranjera. Y fíjate que yo sé que me voy a brincar de tema, pero es muy importante para todo este tema laboral que estamos hablando. Sí. ¿Con REPSE o sin REPSE? Pues es algo que tú lo dominas perfectamente bien, y ahí va a depender de las escrituras que tenga. Claro, aquí el extranjero no aplicaría para el extranjero porque el REP se aplica solamente en México. nacional. Entonces Pero ahí dices, pues yo presto el servicio para allá, Para no el sé si aquel extranjero. tenga en su objeto esto, o sea, no le aplicaría. Y es que fíjate bien, ¿por qué? Porque ahora viene la parte interesante de todo esto. Digo, si la pregunta fue interesante, ahora viene otra parte interesante. Tú como empresa mexicana, que vas a dejar entrar a los trabajadores de una empresa mexicana a tu domicilio, si por la demás te llega a Secretaría del Trabajo y te dice, oye, ¿y él quién es? No, pues fíjate que viene el representante de mi matriz en Estados Unidos. Ah, ok. Oye, pero pues yo lo veo morenito, cabello lacio, pues rasgos pues, de mexicano, y habla español, Sí. y dice que vive aquí en la colonia del Valle. Entonces, pues, ¿cómo que viene del extranjero si es más mexicano que el nopal, ¿no? O sea, Claro, sí. ¿dónde está el asunto, no? Entonces, exactamente ahí es donde viene el gran tema. ¿Por qué? Porque obviamente, al final del día, si bien, como tú dijiste, sí es cierto, en Estados Unidos no está prohibido hacer eso, aquí en México se supone que sí, porque tú dijiste, tendríamos que ver los objetos de las empresas. Claro. Pero pues al final del día, yo Carlos, no estoy contratado por Lalo. Yo, Carlos, estoy contratado por Epic por Epic en Estados Unidos, que me está pidiendo que venga a ver a Epic de México, a ver que verdaderamente está haciendo las cosas con la calidad que ellos piden. Entonces, ese ha sido todo un tema que no tiene contemplado en nuestra legislación, es un hueco en la ley.
Es un coconut, o sea, no hay forma de ponerlo. Es que debes de ver en qué partido lo acomodas. Exacto. O sea, no es un sueldo y salario, no es de algún honorario, no es, no es asistencia técnica, Así es. porque no hay ninguna transmisión de conocimiento, simplemente es vengo, reviso y me voy. Vengo, reviso que esté bien, doy mi reporte a Estados Unidos y Estados Unidos se encarga de pelearse contigo. Claro. Sí, porque te acuerdas que el precedente era el outsourcing y aquí tú bien lo dijiste, estamos hablando de maquiladores y de empresas de supervisión y todo eso, nada que ver con este antecedente. Y ya sabíamos que todo esto del REPSE es para atacar pues prácticamente esa actividad ilícita, ¿no? Que es el outsourcing. Y ahora precisamente donde viene, por eso decía, este tema empieza, como decía hace rato, empiezan a salir raíces, ¿no? Establecimiento permanente del extranjero en México. Porque recuerda que la maquila, ya por el simple contrato de maquila, sí es su establecimiento permanente. Es un hecho. Pero ahora, la empresa de sorteo, ¿también es establecimiento permanente del otro? Es que entonces ahí nos vamos a ir. Es que lo primero es, si tenemos operaciones con residentes en el extranjero, la línea es, vamos a ver el tratado. Así es, empezando por ahí. O sea, por la supremacía, ¿no? Vamos a ver el tratado. Ok, ya vimos que no hay un tema aquí. Me voy a mi ley doméstica, pero tenemos que fijarnos en la ley doméstica también del otro país para ver si nosotros no somos establecimientos permanentes de ese en país. El otro lado. En el otro lado, sí. Y es ahí donde está. Entonces, pero fíjate que aquí hay un tema bien importante, Lalo. ¿Por qué? Porque el tercero, en este caso el sorteador, 1, no está contratando por el tercero. 2, no está asumiendo riesgos por el tercero. No. 3, no está negociando nada por el tercero, sino que es al revés. Él está prestándole un servicio al tercero para que con base en las resoluciones que él diga, el tercero pueda hacer reclamos o pueda hacer mejoras o lo que sea. Sí, me tocó un caso similar con el tema de los aviones. Como ustedes saben, las turbinas, estas se rentan. Así es. O sea, en el tema de los aviones no es como que te compro tu avioncito y Sí, no. no. Las turbinas son de tal cantidad de precio que estas mejor se rentan. Muchas veces mandan del extranjero a las turbinas que se ponen en los aviones aquí en México solamente a checar que se haga con la calidad. Y estamos en el mismo supuesto. Así es. Estamos en los mismos supuestos. Y muchas veces son empresas mexicanas. Sí. O sea, son empresas mexicanas. ¿Por qué? Por tema costos, por lo que sea. Pero son mexicanos que hacen eso. Y esto es súper normal, es súper común. Entonces, aquí el tema importante es, 1, quien te va a pagar es el extranjero. Obviamente hay que ver el tratado para evitar doble tributación. Básicamente, el extranjero no te tiene que retener por el tema precisamente del artículo 12 del tratado. Así es. ¿Sale? 2, obviamente, para fines laborales, tú como si eres un residente en México... 15, ¿no? 15, perdón. 15. Tú como si eres un residente en México, pues obviamente todos los trabajadores que tengas, independientemente de que sean mexicanos o no, y obviamente con ciertas aristas nada más, tendrías que tener obviamente tu registro patronal, tu domicilio fiscal, etc. Y 3, para entrar, desde mi particular punto de vista, aunque quien te contrató fue el tercero, desde mi particular punto de vista creo que sí tendrías que tener REPSE, porque si es un servicio especializado, y aunque no estás siendo contratado por el mexicano, recuerda que una de las esencias que tiene lo marcado por el artículo 12 y el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo es identificar las responsabilidades. Entonces, en mi opinión, creo que la empresa mexicana, aunque tiene el contrato con el gringo, tiene que sí tener REPSE, tiene que sí identificar a sus trabajadores, ya sea con playeras Cumplir o... con todas las obligaciones. Todas las obligaciones. Digo, eso es de una manera conservadora. Yo, en ese sentido, por la pregunta que habías hecho, pues habíamos dicho, pues como que no. Es que la que está dando el servicio no es la extranjera. Así es. Finalmente, sí es una mexicana que nada tiene que ver con la que contrató, pero finalmente le está dando todos los elementos que es la prestación de un servicio especializado y poniendo trabajadores a disposición de la contratante. Ambas son mexicanas. Así es. Aunque no haya el contrato directo entre estas dos, las mexicanas, finalmente se está dando de estos elementos y ahí hay obligaciones. Sí, y seguramente que no van a chocar en el objeto, ¿no? Y aunque ahí sí, para que vean, fíjate que en mi opinión el objeto ahí pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta empresa puede tener el objeto de esta, pero ahí sí, ahí es donde entra. Pues ¿sabes qué? No me está contratando la mexicana, me está contratando la gringa. Sí puedo entrar. Te digo que, en mi opinión, yo creo que nada más el único tema es precisamente sí pedir REPSE para delimitar responsabilidades. Es que ya en la práctica yo creo que sería muy complicado, porque por una parte recordemos que tenemos que subir los contratos. Los voy a subir con la residente en el extranjero.
Claro. Y con la residente del extranjero, pues no va a haber seguramente un tema de duplicidad ahí en los objetos. Digo, últimamente Sí, es sí. residente, ellos qué. Así es. Pero en el momento en que me dé la prestación de obra especializada, la otra mexicana va a decir, a ver, espérate, quiero el contrato con ella, ¿no? O sea, sí va a ser complicado ahí como... Sí, pero precisamente, o sea, en tema ya de Itzoes y Sub, aquí sí entre las dos mexicanas, pues nada que ver, ¿no? O sea, esta no tiene que reportar a esta ni viceversa, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien lo acabas de decir, a la de acá reporta en su caso al gringo. Y eso en su caso, porque básicamente no porque ahí no hay necesidad de un REPSE. Sin embargo, sí por tema de limitación, reitero, de responsabilidades laborales, de seguridad social y fiscal. Allá. tenemos que tener. O sea, cumplamos la obligación, no del todo en el sentido de que por lo que me estás ofreciendo sí necesito tu REPSE. Así es. Pero no te voy a reportar, Pero no porque, te voy a reportar. porque mi contrato es con la extranjera. Nada más Esa es esta parte para muy interesante. delimitarte. Para delimitarte. Por si me llega a revisar el IMSS, o me llega a revisar el SAT, o me llega a revisar la Secretaría del Trabajo de manera de pesquisa, y te llega a encontrar dentro de mi centro de trabajo. Sí. No, y Porque- aparte, está por muy el bien. tema de la deducibilidad y el acreditamiento, ¿no? Que también, que te pongan ahí, imagínate, el SAT, oye, va como no deducible. Sí, sí, Bueno, pero otro recuerda problema, que ¿no? ahí tú no le estás pagando a otra mexicana, le está pagando un gringo. un gringo. Sí, sí, sí. Pero de todos modos, o sea, más que por tema de deducibilidad, en el caso concreto que pusimos, ¿sale? Más que ok. por tema de deducibilidad, sería por tema de responsabilidad solidaria. Ok. Por tema de responsabilidad solidaria. ¿Sabes qué? Nada más dame tu REPSE para fines de saber que sí lo tienes. Identifica a tus trabajadores, dame tu listado de trabajadores y ya. O sea, no necesito tus recibos de nómina, no necesito tus declaraciones. Que no es nada. como si fuera un tema hasta de control interno, ¿no? O Compliance. un compliance. Compliance. Sé que tú estás muy bien, pero dentro de mis controles está que me des tu opinión positiva y tu constancia. No te voy a reportar, pero la necesito para mis controles. Sé que me estás dando un servicio especializado, pues dame tu REPSE. No voy a reportarte, pero lo necesito nada más para el tema Para de... un expediente de responsabilidad. Si llegan, te encuentran, aquí está. Que no está contratado por mí, está contratado por mi parte de relación al extranjero, ve y búscalo a él y ya peleate con él. Y ya, y con eso tú delimitas totalmente tu responsabilidad. Perfecto. Fíjate que, y regresando un poquito al tema de sueldos y salarios, ahorita en declaraciones anuales precisamente, me busca un personaje que trabajó en México solamente enero y febrero y se va a Estados Unidos. Pero en enero y febrero, pero nunca dio el aviso. Ok. Pero solamente trabajó 2 meses. Entonces, él tuvo que venir a visitar al país y dice, pues voy a ir al SAT para ver qué hay, ¿no? A ver qué me dicen. Y en el SAT le dijeron, vamos a presentar tu declaración anual, vio el importe y dijo, no voy a pagar eso, porque aparte es un ejecutivo de alto nivel, no voy a pagar eso. Entonces me decía esta persona, es que mira, no di el aviso. No me están requiriendo, no, pero no di el aviso. Y en la declaración extranjera, y en mi declaración en Estados Unidos, Ya reporté. ya reporté. No, pues obviamente nos basamos en el, por eso hice mi comentario en el tema de, pues espontáneo. Claro. Avísalo. No tienes la obligación de presentar declaración anual. ¿Por qué? O sea, vamos ya a entrar en alguno de estos supuestos. No tienes la obligación de presentar declaración anual porque ya eres residente fiscal en el extranjero. O sea, tú tienes tu contrato, tu entrada, tu salida, tú ya estás allá en el Estados Unidos, no eres residente en México. Y por último, estos pagos que te retuvo tu patrón, pues ya los consideramos definitivos. Así es. Y al considerarse definitivos, un residente en el extranjero que presentó sus pagos y que se consideraron definitivos, tiene prohibido, ahí sí lo dice tajantemente, prohibido presentar declaración anual. Así y ya es. nos liberamos de esa parte. Y ese es un tema súper importante que mucha gente no sabe. Así es. ¿Sabes qué? Me Por eso. fui, sí di mi aviso, no hay declaración anual, lo que pagaste hasta ese momento se queda definitivo y se acabó. Ok. Oye, pero que me está llegando la invitación, no le hagas caso. La ley dice expresamente No. no. Ujú. Sí, muy interesante. O sea, creo que esto del fondo prevalece sobre esa forma, ¿no? Que la forma de la presentación de la declaración. ¿El fondo cuál fue? Pues ese pago, esa retención, lo que ya se declaró allá. Y bueno, pues ya por el tiempo, ya estamos en esta parte final, ya nomás para algunos comentarios. De antemano les agradezco mucho, pero sobre todo algo muy interesante que se tocó, que es un residente en el extranjero, que es establecimiento aquí en México, y que ya nada más también como algo agregado, es socios, residentes en el extranjero que sean administradores, que sean gerentes en México, o sea, también se puede y se les da
un tratamiento similar, ¿no? Sí, claro. De hecho, déjame hacer un último comentario. Si no, en ese adelante, sentido. por favor. El Tratado para Evitar Doble Tributación, ahí sí el artículo 12 y el artículo 30, ahí sí, nos dice que cuando se hacen labores, ahí viene el tema, también ya lo mencioné hace rato, Lalo, de dónde está el beneficio económico. Así es. ¿Dónde está el beneficio económico? Es decir, yo puedo ser un gringo que estoy en Estados Unidos, pero hago labores que económicamente benefician a México, entonces el centro de costo es para México, pero como me está pagando la empresa gringa, no me retiene. Pero si el centro de costo es para México y la que me paga es la empresa mexicana, entonces en ese momento sí viene una retención a razón del 25%. 25%, así es. Okay, sí, Así sí, es. sí. Y también, ya nada más, yo cerraría con otro comentario que es tratándose, por ejemplo, en materia internacional reconocemos algo que se llama el beneficiario efectivo. Así es. Que el beneficiario efectivo es la persona física, que en este caso, en materia internacional, que goza de los beneficios económicos al final de todas las estructuras, Sí. nada más. Pero oye, ¿el beneficiario efectivo es y puede ser el beneficiario controlador? En algún supuesto, sí. ¿Por qué? Porque deberíamos de platicar en algún momento que el beneficiario controlador sí o sí puede ser y debe de ser establecimiento permanente. Sí, en algunos supuestos, claro Así que es, sí. así Claro que es. sí. Claro que sí, porque recordemos que beneficiario controlador puede ser, de acuerdo con lo que nos dice la recomendación GAFI 24-25, con la interpretación de acuerdo con la 10, Así es. nos dice que puede ser claramente quien tenga la administración de un negocio, la representación de un negocio, o quien se beneficie económicamente de ese negocio. Así es. Y hablando de negocio, para no decir empresa, no decir contrato, no decir etcétera, o sea, negocio. Es un negocio, puede ser desde un joint venture entre Lalo y Así yo, es, un venture. y las ganancias las vamos a dar a Teléfono. Así es. Entonces, aunque Lalo y yo somos los que estamos haciendo la actividad, Teléfono es el beneficiario controlador. Así es. Entonces, esto lo dice claramente las recomendaciones 24-25 GAFI con interpretación de acuerdo con lo que es la 10. Así es. Bueno, pues la verdad muy interesante. Creo que están demostrando su experiencia, sus vivencias, ¿no? Porque sí traen un buen. Digo, vamos a ver si más adelante, con base a lo que nos digan nuestros amigos, creamos otro programa, ¿no? Ya para específicamente a lo mejor de los demás regímenes que son de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México. Pues muchísimas gracias a los dos y pues vamos a seguirle, ¿no? Amigos, pues que pasen una buena tarde. Nos vemos el próximo lunes.